presenta por qué él es heredero al trono, y vimos el capítulo 2, su nacimiento, el capítulo 3, los magos que le adoran, y hoy vamos a ver el capítulo 4 de Mateo. Vamos a ir al capítulo 4 de Mateo y vamos a ver la tentación que Cristo tiene en el desierto, cómo él llama a sus discípulos a ser pescadores de hombres, y también nos dice cómo él ministraba al Señor Jesucristo, cuál era su servicio, cómo ministraba, enseñando, predicando y sanando. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 4, vamos a leerlo de manera alternada. Leo el primer versículo yo y ustedes leen el versículo 2 y así nos unimos hasta terminar. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez se llevó el diablo a un monte de llanto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. el pueblo sentado y viendo la tierra de luz, y los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todas las tierras, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Todos juntos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viene titulado esta predicación: pescadores de hombres. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y bueno, hay quienes practican este hobby como algo profesional, hay quienes viven de la pesca, ¿verdad? Como aquí vemos a Juan y a Pedro, que estaban remendando, y otros estaban en la barca arreglándola, y se dedicaban a esto. Y si bien el poder hacer esto tiene muchos peligros, ¿verdad? Tengo un tío allá en Chiapas, en la costa, ahí en el Pacífico, que vive de esto, que por cierto tuvo como 10 hijos, y que sale todas las madrugadas, tiene la red, pero dice que es muy peligroso porque
Igual aquí como el clima que cambia de un ratito a otro, igual estando en alta mar te puede cambiar el clima y es difícil regresar cuando las olas son altas y han habido vecinos, compañeros que se han perdido. Pero también tenemos el peligro de no hacerlo y perdernos, porque al final Dios va a llamarnos a cuentas. ¿Cuántos hombres has pescado para mí? ¿Y cuántas veces ellos se iban y tenían nuevamente Jesús llamarle, venid? Si les dije pues que iban a ser pescadores, ¿no? Incluso cuando él es crucificado y después sepultado, ¿dónde los encuentra Jesús? Estaban pescando, estaban trabajando. Y a veces también el trabajo, nuestras actividades en el hogar, nos olvidamos que también Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. No venimos aquí a acumular riquezas, porque somos temporales. Sí, puedes tener una casa y cosas que puedan hacer de tu vida más cómoda, pero no es la prioridad. La prioridad es que otros puedan ser, poderles darles el anzuelo que es Cristo y poder traerlos a su redil. Y como dice, ¿no? Las redes ya están listas y hay que aventarlas. Y de ahí van a salir peces y también va a haber una separación entre los peces que se pescan y también los que no. Aún en esa pesca, cuando llegan, hay cosas que tienes que devolver al mar. Pulpos, camarones, o hay peces más pequeños que la red atrapa, que no se te es permitido o que no es lo que estás buscando. Igual en su tiempo Dios va a separar al final los que son los peces de Dios y lo que no es de Dios. Vemos aquí tres necesidades para la iglesia. Cuando Jesús es tentado, Él conocía las Escrituras y puede vencer al enemigo con las Escrituras. Pero a veces el creyente no conoce las Escrituras. Y cuando viene un problema, una necesidad, una prueba, en lugar de contestar bíblicamente con las Escrituras, contestamos en la carne, como le pasó a Adán y Eva. Ellos lo hicieron en la carne. Vieron la fruta y dijo, matanga, dije la changa, dicen los niños, ¿no? Y se la comieron. Cristo también tenía hambre. Y ya veremos la tentación. No estamos discipulando. Lo primero que hace Cristo es llamar a sus discípulos. Ora, vemos en otros evangelios que dice que ora y los llama. Dice, toda una noche pasó orando y le dice, venid a mí. Y dice, ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Somos llamados a ser discípulos y a hacer a otras personas discípulos. Y dice que al final, que él, después de que él es bautizado y todo y estaba en la región de Capernaum, él hacía tres cosas. Iba enseñando, predicando y sanando. Eran tres ministerios. Dios también nos ha llamado a ministrarnos, a servirnos los unos a los otros. Mateo nos enseña cómo vencer la tentación, cómo hacer discípulos y cómo ministrar a los demás. Y el versículo para memorizar está en el 19. Vamos a ir 4:19 y vamos a leerlos juntos. Mateo capítulo 4, versículo 19. Si lo puedes subrayar ahí, o si lo puedes memorizar a lo largo de la semana para recordarte del sermón, sería prudente. La palabra de Dios dice así, todos juntos. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Para ser pescadores? Es uno de los propósitos que Dios quiere, que es parte del Evangelio, que es parte de los propósitos que hemos estado viendo. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Memorizando las Escrituras para poder enseñar a nuestros discípulos a cómo ministrar los unos a los otros. Ahora, ¿qué propone el sermón? Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer? Conociendo las Escrituras. ¿Cómo? Conociendo las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, vas a tener problemas. Durante lo largo del año vas a ser tentado. O sea, tienes que estar consciente. Adán y Eva fueron tentados. Allá Abraham fue tentado para poder tener un hijo con su sierva Agar y solucionar. Moisés fue tentado a querer liberar al pueblo matando a un egipcio cuando todavía no era tiempo. Y entonces todos vamos a ser tentados, pero debemos contestar y responder como Cristo lo hizo. Pero ¿cómo se hace? Con un conocimiento de las Escrituras, con conocimiento. Añadiendo a nuestra fe, virtud, la escalera de la fe, y a la virtud, conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, vas a caer una y otra vez en el mismo pecado o en el mismo problema, la misma necesidad o la misma circunstancia. Dios va a estar trayendo a lo largo
del año, me acuerdo que yo he platicado, les he comentado eso varias veces, que a veces llegaba y prendía la regadera. En Chiapas tiene cisterna, no como acá que te llega directo el agua. Entonces, si no ha subido agua al tinaco, entonces, porque llega una vez a la semana el agua a la cisterna. Y entonces me pasaba que siempre me iba a bañar y todo acalorado y todo sudado, y no había agua. Bueno, la bomba. Y eso me molestaba, ¿no? Como muchas otras cosas que a veces veía. Hermanos llegar, el culto allá en la iglesia es de 8 a 10 y media, de 8 de la mañana a 10 y media, y me molestaba mucho ver a hermanos que llegaban a las 10 de la mañana. Pues ¿cómo es posible? Y hasta que Dios me enseñó a madurar, el que tenía que crecer era yo, no los hermanos, porque a mí me molestaba algo que estaba fuera de mi control. Y entonces, pero eso es conocer las escrituras, y entonces a lo largo del año Dios va a traer lo mismo que te molesta hasta que lo superes, hasta que lo trabajes. Y entonces parte de los problemas que hoy tienes en tu vida, económicos, en matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, algo que pueda molestarte, es algo que Dios está usando para ayudarte a crecer y a responder como Cristo lo haría, no en la carne. Nosotros solemos hacerlo en la carne. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Vimos en el capítulo 3 que fue bautizado y después fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Este año seremos tentados por Satanás, el mundo y la carne. Satanás va a venir y va a susurrar a tu oído: ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿No? O la carne dice: no, pues está mejor quedarse durmiendo ahorita. Trabajas de lunes a sábado, el domingo es el único día que te levantas a mediodía y te vas a comprar 1 kilo de barbacoa, ¿no? Y no sé qué hagas el domingo, ¿va? Pero va a venir, la carne no va a querer levantarse el domingo. Y el mundo te va a decir: pues, ¿dónde está toda la gente, los vecinos, los parientes? Pues andan en la plaza, en el mercado. No están en la iglesia, pues no vayamos. Vas a ser tentado a lo largo. Y diferentes tentaciones, ¿no? Como vemos a lo largo de la historia, que algunos fueron tentados con dinero, con mujeres, con poder, con vicios, de diferentes formas. Ahora, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? De la misma manera que Cristo nos dio el ejemplo, por medio de las Escrituras. Él dijo: escrito está. Las 3 veces que contestó dijo: escrito está. Escrito está y escrito está. ¿Cómo vencer la tentación? Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. De ahí él primero que hace ayuna durante 40 días y 40 noches. Él estaba preparado, sabía que iba a ser tentado. Y entonces el ayuno también es algo que te va a ayudar. O sea, me acuerdo que algunos años hice esa práctica de ayunar los primeros 40 días del año, que eran 30 de enero y 10 de febrero, de ayunar, de no desayunar. Y entonces, sí, espiritualmente, físicamente como que te sientes menos fuerte, pero espiritualmente estás más activo y como que más sensible a lo que pasa a tu alrededor. Entonces el ayuno también es algo que es una cosa que nos prepara. ¿Adán y Eva ayunaron? No, ¿verdad? Pero Jesús sabía, y entonces tú ya sabes que vas a ser tentado a lo largo del año, y si pudieras ayunar sería bueno. Y de ahí Jesús tuvo hambre, es decir, tuvo una necesidad. Jesús también te dice que es hombre, que también tuvo hambre. ¿Se acuerdan cuando tuvo sed allá con la samaritana? Que dice que se cansado del camino. Está la canción, ¿no? Cansado del camino. Y se siente y platica con la samaritana y le dice: dame agua de beber, porque también tenía sed. Él tuvo todas las necesidades que nosotros tenemos. Nos cansamos. Ayer particularmente no quería salir a trabajar porque me sentía cansado, no sé por qué, de las 2 semanas, no sé si porque prediqué los miércoles y los domingos o por el velorio, no sé, pero me sentía muy cansado. Pero pues aún así cansado te vas a trabajar, ¿verdad? Y me tomé 2 tazas de café y así. Y hay a veces que no quieres cumplir, pero pues simplemente tienes que hacerlo. Pero Jesús era hombre igual, y entonces él puede identificarse. Él es nuestro sumo sacerdote que está en los cielos, y entonces puede comprender cuando tú tienes una tentación, cuando tú tienes una necesidad, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema. Él podemos correr rápido en oración: Señor, ayúdame, porque tú sabes que soy débil y que soy frágil como el cristal y que en la primera suelo romperme. Dame de tus fuerzas. Y 3 veces le dice: si eres hijo de Dios. Y después: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y porque tú y yo somos hijos de Dios, debemos prepararnos, porque va a venir el tentador a tentarnos, a querer que fallemos delante de los ojos de Dios.
Y primero le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Cristo hacer eso? Pues lo hizo, ¿no? ¿Se acuerdan que alimentó a 5,000 hombres y después a 4,000 hombres? Sí, y aparte las mujeres más los niños, que eran más de 20,000 personas. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. En su divinidad, sí. Como Dios, sí. Pero aquí está siendo tentado Cristo como hombre. Y nos está diciendo cómo podemos vencer las tentaciones y las pruebas de nuestra vida como hombres, en la carne. Porque no utilizó el poder, puede haber ¡pum! Y esos globos que se hagan una rosca de reyes, que cada uno se lleve uno a su casa. ¿Podía hacerlo Jesús? Sí. Pero no veló a su divinidad, porque nos está enseñando cómo vencer la tentación en la carne. Si Él pudo hacerlo en la carne, nosotros lo podemos hacer. Pero necesitamos conocer las Escrituras. Si no conocemos esas Escrituras, vamos a salir como Adán y Eva. Y Cristo responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y entonces nos dice que los seres humanos somos seres carnales o somos seres espirituales en cuerpos terrenales. Pero a veces se nos olvida, si el desayuno no se puede pasar, menos la comida o la cena. Es un gran pecado si no cenamos, ¿no? Pero ¿dónde? No, la Biblia sí puedo dejarla de leer hoy. No, yo no voy a leer. Mañana. Y pasa todo el año y no la leemos. O pasa el día, la semana, y llega el domingo y ya andamos buscando la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia el domingo? La dejé cuidando la iglesia. Porque no hay un alimento espiritual, porque somos, imagínate si esto lo dijo ya Moisés en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, y se refería al maná, que es Cristo. Dios le dio a Israel comer del maná, que es el que desciende del cielo. Cristo descendió del cielo, y es el pan de vida. Juan capítulo 6 que dice, yo soy el pan de vida, y el que come de mí no tendrá hambre jamás. Y se refiere a algo espiritual, no se refiere nuevamente, está hablando simbólicamente. Y entonces los judíos que los seguían, dicen que eran miles de personas que los seguían, dicen, no, ¿cómo? Nosotros no comemos, el que no come mi carne y ve mi sangre no tiene parte de mí en el reino, dice Cristo. Hablaba simbólicamente de su creencia, de sus pensamientos. Ay, dice, no, ese hombre quiere que comamos y nosotros no somos caníbales, y Moisés nos prohibió comer sangre, y no, pero no entendieron porque hablaba simbólicamente. Y dice que a partir de ahí su ministerio, la gente, las multitudes dejaron de seguirlo, ya no lo seguían, ya esas miles de personas dejaron de seguir a Jesús porque no entendieron que se refería a Él y a lo que Él comparte en fe, no era de que ibas a meter una mordida y ibas a cometer canibalismo. Y de ahí dice, bueno, pasó la primera prueba, de ahí la segunda prueba, dice que lo lleva a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. No, así es conocida a través del Antiguo Testamento. Y dice que lo pone en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo. El templo era grande y tenía algunas torres, y lo pone en el lugar más alto, para que se aventara de ahí y todos lo vieran, y entonces lo alabaran y recibiera honra. Y le saca el testamento. Bueno, a ver, ¿te quieres poner serio? Dice Satanás. Yo también conozco las Escrituras. Y le saca el Salmo 91, ¿no? ¿Te quieres poner serio? ¿Está bien? Dice, si eres hijo de Dios, nuevamente, si tú eres hijo de Dios, le dice a Cristo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrás, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahora acuérdense eso, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y no dará tu pie al resbaladero, y ciertamente Jehová te guardará y te guiará y te librará de toda maldad. Y es una promesa el Salmo 91, que Dios siempre está cuidándonos y protegiéndonos. Por si algún día te sientes solo, deberías estudiar y memorizar el Salmo 91, que es lo que va a fortalecerte. Porque Satanás a lo largo del año va a intentar hacerte sentir solo. Y no estás solo, Dios está contigo. Pero entonces Cristo nuevamente le expone la palabra y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Igual está Moisés, es algo que había escrito en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y a veces tentamos a Dios. Queremos saber, Señor, es como los estudiantes que van y estudian, Señor, quiero orar para que saquen 10, pero no estudias. Eso es sinvergüenza, ¿verdad?
O como vimos en el libro de Ruth, que sí oraba. Ruth, Señor, bendice mi trabajo, ¿no? Cuando le dice a Noemí, déjame ir a trabajar y Dios tenga gracia sobre mí y bendiga mi salida. Pero entonces ella trabajaba, se va, trabaja todo el día, pero también oraba. Y imagínate que tengo necesidad, no tengo trabajo. Señor, por favor, concédeme trabajo, pero no sales a trabajar. Y de lo que sea, pues, porque Ruth salió a trabajar de lo que sea. Sí, también ora porque hay necesidad, pero sale a trabajar. Entonces, ¿sí me explico? Tiene que haber no tentar a Dios. O sea, no estés esperando que te caigan los billetes como si fuera juegos que te meten en una tómbola y sale el billete por todos lados y a ver qué tanto agarras. No es así. Es orando y trabajando y Dios bendice y prospera tu trabajo. O como lo hacía Esdras, dice que con una mano tenía la espada y con otra la cuchara, cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén que habían sido derrumbados y los enemigos los amenazaban y ellos estaban levantando las piedras y el muro y con la espada, pues, y entonces no tentaban, no era nada más, Señor, levanta los muros. No, es trabajar, vamos a construir, hay cosas que hacer en la iglesia, pero vamos y trabajamos. Pero no solamente trabajamos para nuestros hogares, también para la iglesia y para compartir con el que padece necesidad, pobre, viudas, huérfanos, inmigrantes y enfermos. Y de ahí dice que lo lleva a un lugar a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, nuevamente, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, todo esto te daré, todos los mundos, Roma, Grecia, lo que era Siria, Persia, China, en aquel entonces ya se había levantado. Y dice, todo esto te daré, todos los reinos te daré, si postrado me adorares como a Dios. Y Jesús vuelve otra vez, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Dios espera adoración y servicio, no solamente que le adores de palabras y le cantes y ores, también espera tus obras, también está esperando que le sirvas, porque Él es rey y a un rey se le sirve. Entonces, y vimos también cuando Cristo es tentado, Pedro es tentado, y ¿se acuerdan? El diablo entonces deja a Cristo, pero también Pedro es tentado cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Venían los fariseos y tientan a Jesús y le preguntan, escribas, fariseos, herodianos, queriendo que Cristo dijera alguna mentira, y le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y eso le dice, y da lo que es el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, ¿no? Un samaritano se encuentra a alguien, pasa un sacerdote, un levita y no lo ayuda, pero ¿quién amó a su prójimo? Bueno, el samaritano. Y siempre los fariseos buscaron tentar a Jesús, no solamente esta vez, muchas veces Satanás y el mundo intentó hacer caer a Jesús, no solamente en el desierto. Cuando vienen también los fariseos y le dicen, ¿debemos pagar impuestos? ¿Se acuerdan? Y Jesús, muy inteligente, dice, ¿de quién es esta moneda? De Roma. Dadle a César lo que es de César y a Dios. ¿Debemos pagar impuestos? Claro, Dios ha puesto, Romanos 13, dice, sujetaos a vuestras autoridades, porque toda autoridad que está en este mundo, Dios da impuestos para poder tener un equilibrio en la vida. Y entonces muchas veces los fariseos vinieron y quisieron tentar a Jesús, mismo Pedro, cuando le dice, ¿no?, que se le acerca antes de que fuera la muerte, mira, no conviene que te vayas y muertas en la cruz por todos estos malagradecidos. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, porque, ¿qué le dice? Muy bien. Y ahora también otra vez, porque es importante mencionar, cuando una mujer es sorprendida en adulterio y la traen a Jesús, ¿se acuerdan? Y todos así como con las piedras listas, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y después dice que desde el más grande hasta el más chico salieron corriendo, porque siempre buscaron tentar a Jesús. ¿En qué está Ama? Siempre está Ama. Y entonces siempre tú vas todo el año, toda la vida, Satanás, el mundo y tu carne. A los mismos hermanos te van a poner a prueba en alguna cosa para tentarte, y tienes que estar preparado. Y entonces más leas, estudias, memorices la palabra, será mejor. ¿Qué dijo Santiago 4:7? Nos exhorta, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo hacemos huir al tentador? Sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios en su palabra. Resistid al diablo porque Satanás va a estar ahí, va a estar tentándote con lo que te gusta. Puede ser comida, puede ser bebida, puede ser
una persona, puede ser dinero, puede ser una posición, pero siempre va a estar ahí tocándote la puerta para que caigas. Y ir corriendo a Dios y decir, mira, pues no es que era tu hijo, mira cómo se comporta. Esta enseñanza nos revela la importancia de poner en práctica la palabra de Dios y resistir las influencias negativas de Satanás, el mundo y la carne, que busca apartarnos de su amor y protección. Y después dice que de la tentación vinieron ángeles y le servían. Después va a venir. Adán y Eva comieron el fruto, pero Cristo tenía hambre, no comió, no cayó en esa tentación. Y nosotros todos vamos a ser tentados en este año. Ten presente eso, que va a venir a tentarte el enemigo, la carne y el mundo. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios tiene memoria de todo lo que hagamos en su nombre. Y entonces son 3 puntos que podemos recorrer, saber que es deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entonces va a haber un fruto, deseos de los ojos, que nos va a traer. Tú tienes que identificar cuál es el pecado que domina tu vida. Y entonces saber que va a querer el deseo de la carne ir y poder comer ese deseo de la carne, y que dice que es codiciable para alcanzar la sabiduría, para poder llenar tu carne. Y la vanagloria de la vida es, en lugar de darle gloria a Dios, llenarme de mi propia gloria. O sea, voy a hacer mi voluntad de este año y haciendo lo que más me gusta. Dice, no des gloria a la carne, ni al mundo, ni a Satanás, sino dale gloria a Dios al no cometer ese pecado, al no practicar ese pecado. Todos somos pecadores, por supuesto, pero es diferente cuando practicamos un pecado. Me cuesta no caer en la tentación. Debes saber que la tentación incluye la voluntad, y tú y yo vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y también Dios dice que Dios no va a dejar que seamos tentados más de la cuenta, que dará siempre una salida. Así como José, cuando vino la mujer de Potifar y se le ofreció, ¿qué es lo que hizo? Salió corriendo. ¿Cómo vencer la tentación? Primero, sabiendo que serás tentado por Satanás, el mundo y la carne. 2, algo que te puede ayudar es ayunando. Toma en cuenta, hay quienes ayunan los domingos, aunque es difícil con los desayunos aquí en la iglesia, ¿verdad? Ayunar. Pero ayunando también un día en la semana, podrías prepararte, que es algo bíblico, cuando le decían a los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque el esposo está con ellos. Ya vendrá el tiempo que ayunarán porque no estará el esposo. Bueno, no está el esposo que es Cristo, debemos ayunar. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Conociendo las Escrituras. Debemos leer, estudiar, memorizar, meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Espero que hay algunos aquí que hayan terminado. Había una meta del año que era terminar de leer toda la Biblia. Traemos algunos premios y vamos a premiar, porque Dios piensa premiar toda buena obra. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. ¿Cómo? Discipulando, que es uno de los propósitos de la iglesia, discipulando. Y entonces, cuando Jesús oyó que Juan se había vuelto preso, estaba preso porque se acuerdan que le decía a Herodes, no te es lícito tener a mujer a la esposa de tu hermano, incluso mató al hermano, no te es lícito, y lo mete en la cárcel. Y después esta mujer, Herodías, manda a pedir la cabeza por medio de la hija y de un baile de Juan el Bautista. Pero entonces es metido a la cárcel Juan para que Cristo mengue y Juan deje de tener la fama que tenía antes. Vuelve a Galilea y, dejando a Nazaret, ya no está en su pueblo, viene y habita en Capernaum, una ciudad marítima al lado del mar. Por eso muchas de las cosas, cuando vemos predicando a Jesús, dice que lo hacía en las barcas o cerca del mar. Y por eso cuando pasaban en la barca, la tormenta y todo eso. En la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, dice que camino del mar, Galilea de los gentiles, el pueblo vio que estaba sentado en tinieblas, vio gran luz, porque Cristo es la luz del mundo. Ahora, ¿cómo trajo Jesús esa luz a Galilea? Enseñando, predicando y sanando. Así es como Él era luz, y es como nosotros somos luz. Al enseñar, al predicar,
y al sanar, y ya platicaré de eso en el punto 3. Y dice que el luz le resplandeció, y entonces Jesús empieza a predicar lo mismo que predicaba Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados, porque por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino al infierno. Pero arrepiéntete de tus pecados y cree que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y primero llama a Andrés, y Andrés va y le comunica a Pedro, y después le habla a Juan, y Juan le habla a Jacobo, y ya tiene 4 de sus discípulos, y empieza a juntar a sus discípulos para poder prepararlos, porque él se iba a ir a los cielos, iba a regresar a los cielos de donde había venido, y iba a dejar a 12 apóstoles para que cumplieran con el ministerio, para que siguieran las enseñanzas que él había decidido tener. Ahora también Dios nos está llamando. Dice que inmediatamente ellos, dejando al instante la barca, uno estaba trabajando en las redes, otro estaba en la barca, los otros 2 con su padre, y al instante dejan de hacer y vienen y cumplen con el hecho de ser pescadores de mí. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Somos llamados no solamente a trabajar, sino también a ganar almas para Cristo, a compartir el evangelio con otras personas. Y ahora, lo curioso es que Cristo agarra gente ocupada o desocupada. Estaban ocupados. El trabajo de ser pescador es sumamente estresante. Te levantas en la madrugada, vas y ya regresas en la noche, y dice que estaban remendando las redes, que es arreglar las redes cuando no estás pescando. Están arreglando la barca, que es el vehículo que sirve para, aunque ya no estaban pescando. Y Cristo va a llamar a gente que está ocupada. No va a llamar a los que están sin hacer nada. Generalmente tú estás ocupado, tienes trabajo, tienes cosas que hacer en la casa. Dios te está llamando, ven, a pesar de que hay mucho que hacer, a pesar de que te levantas en la madrugada y ya te duermes tarde, a pesar de que eres un hombre y una mujer virtuosa que trabaja aún de noche, quiere Dios llamarte para que le sirvas, para que seas un pescador de hombres, que traigas. ¿Y cuál es el cebo? Cristo. Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anzuelo, esa es la carnada, Cristo, el amor de Dios manifestado por medio de Cristo. Me cuesta hacer discípulos. Recuerda lo que dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Y otra vez el conocimiento, tienes que tener conocimiento para poder enseñar. Porque si estás vacío, ¿qué puedes dar? Es decir, si yo no tengo dinero en mis bolsas, ¿será que puedo repartir? No, ¿verdad? O si la piñata no tiene dulces y a la hora de romperla, ¿será que va a salir dulces? Primero hay que llenarla, ¿verdad? Entonces igual nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para poder compartir, para poder dar. ¿Cómo hacer discípulos? El término pescadores de hombres no era nuevo. Por siglos los filósofos griegos y romanos lo habían usado para describir el trabajo del hombre que trata de pescar a otros mediante la enseñanza y la persuasión. Griegos y romanos lo usaban y querían que ellos creyeran en sus dioses por medio de la enseñanza. En el Areópago, los griegos, los filósofos querían que otros creyeran en sus creencias, pero lo hacían seduciendo, lo hacían enseñando, lo hacían persuadiendo. Pescar hombres era apenas uno de los muchos cuadros bíblicos de la evangelización. Y no debemos limitarnos solo a este, porque también Dios habla de que somos pastores y somos sus ovejas también, ¿verdad? Él es la resurrección en la vida, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y Él pone muchos ejemplos. Él es camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, y se pone como ejemplo de camino, de verdad y de vida. Jesús tenía 4 o posiblemente 7 hombres en el grupo de discípulos que eran pescadores profesionales. ¿Por qué llamaría a Jesús a tantos pescadores? Por un lado, los pescadores eran gente activa. Los pescadores profesionales no se quedaban sentados sin hacer nada, todo el día estaban ocupados, tenían que seleccionar la pesca, prepararse para pescar, remendar el equipo, preparar la barca. El Señor necesita personas ocupadas que no tengan miedo al trabajo. Y ahora, y es cierto saber que la mayoría de nosotros cuando se trata de evangelizar tenemos miedo. ¿Cómo le presento el evangelio a esa persona, a una vecina, a un familiar? Y nos tiemblan las rodillas, ¿sí o no? Sí da temor. Pero por eso es el conocimiento. Tienes que prepararte.
porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Los pescadores deben ser personas pacientes y valientes. Así también se requiere de paciencia y valor para ganar a otros para Cristo. Los pescadores deben tener destreza, deben aprender de otros en dónde hallar los peces y cómo pescarlos, cómo poder atraerlos. Estemos orando, los miércoles vamos a estar saliendo a evangelizar, este miércoles vamos a salir a tocar puertas. Así que parte de la oración, al tener su foto, ayúdenos a orar, y usted también, oraremos por usted para que también Dios los empuje a salir de sus hogares a compartir y pescar hombres. El hacer discípulos exige habilidades. Esos hombres deben trabajar juntos y la obra del Señor exige cooperación, compañerismo, comunidad. Pero sobre todo la pesca exige fe. Una de las cosas que no pueden ver los pescadores es cuando no alcanzan a ver si hay peces. Simplemente ellos por fe, ¿qué hacen? Lanzan la red y a veces sale vacía, pero a veces sale llena. Y entonces es lo mismo, nosotros vamos a ir y vamos a ser fieles y pronunciar que Cristo los ama, y si se arrepienten y creen en Él, tienen vida eterna. Algunos peces vendrán y otras veces no saldrá nada en las redes, pero por fe seremos fieles a Dios al pescar hombres. Así que hacer discípulos requiere fe y una mente alerta, porque si no, se fracasará en el esfuerzo. ¿Cómo haremos discípulos en la iglesia? Saliendo a pescar hombres por medio de la fe. Primero te llenas de la palabra de Dios, después buscamos intencionalmente enseñar la palabra de Dios a quien desee escuchar por medio del Evangelio. Y acuérdense que el discipulado es cabeza, una parte de la enseñanza es cabeza, cuerpo y pies. ¿Qué es lo que quieres que sepan? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Y a dónde quieres que vaya? Entonces ya, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que tenemos que ser pescadores de hombres, necesitamos estar motivados y animados por Dios para poder salir y compartir el Evangelio. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. Porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. ¿Cómo? Ministrando a los demás, sirviendo a los demás. Porque Jesús iba por toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice que su fama se difundió por toda Siria, la parte norte de Israel, y todos los que tenían dolencias, afligidos, enfermos y endemoniados, lunáticos y paralíticos, venían y los sanaban. Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y vemos a través de los siglos también muchas diferentes formas en que Dios ha sanado. El ministerio de Eliseo, una vez viene a Naamán, el general de Siria, y lleno de lepra, le dice el siervo, ¿sabes qué? Eliseo puede sanarte. Llega y le dice Eliseo, vete al Jordán y báñate 7 veces y saldrás limpio. Pero dice, no, en mi pueblo hay mejores ríos en Damasco, y se va enojado. Pero a veces Dios te pide una cosa y dice, el siervo dice, ¿por qué no le echa usted humildad y va y se baña y a ver qué pasa? Y va nada más, se baña 7 veces y la lepra es quitada. Y entonces Dios también nos pide muchas de las cosas que Dios nos pide para sanar nuestros corazones y a las personas. Es confiar en su palabra, pero a veces no confiamos en su palabra, y muchos de los problemas que estamos cargando el día de hoy, porque dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero quieres llevar todos los problemas todo el año, dice, aviéntaselos al Señor y confía, y Él hará, y Él, las cosas que estás viviendo el día de hoy las permite para que puedas ministrar a otros. Me cuesta ministrar o servir a los demás. Jesús, como el Mesías, vino a ministrar a la humanidad, ofreciendo salvación y vida eterna por medio de su muerte. Sus seguidores, llamados a ser sus discípulos, se dedicaron a ministrar a los demás. Después que Cristo se va, vemos en el libro de Hechos cómo ellos desarrollaron la iglesia de Dios, compartiendo el evangelio, sanando enfermos y enseñando la palabra de Dios, consolando afligidos y atendiendo las necesidades de la comunidad, como Pedro y Pablo y los apóstoles resucitaban personas, sanaban personas, cojos, leprosos, y hacían milagros. Ahora, somos nosotros llamados a ministrar, a servirnos los unos a los otros. ¿Cómo ministrar a los demás? Usando toda la palabra de Dios. Ahora, es cronológicamente, el año pasado
estudiamos la Biblia cronológicamente, era leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. La más conocida es esa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces lees los 66 libros de la Biblia y es una forma de estudiarla sistemáticamente, cronológicamente, de principio a fin. Pero también este año vamos a aprender en la escuela dominical a estudiar la Biblia sistemáticamente, por medio de temas. Y veremos los grandes temas que Dios ha desarrollado a través de su palabra. La doctrina de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el pecado, la salvación, la iglesia, los ángeles, Satanás, las últimas cosas, y me falta por ahí uno. Pero bueno, es una forma en cómo puedes. Y entonces también el hecho de que a veces no vengas temprano, estamos viendo que el propósito de la iglesia es adorar, tener compañerismo, discipulado y evangelismo. Son 4. Y eso se desarrolla a lo largo de la semana. De 9 a 10 tenemos discipulado. De 10 a 11 tenemos adoración. De 11 a 12 tenemos compañerismo, que nos quedamos a compartir el pan. Y los miércoles vamos a salir a evangelizar. Entonces, si tú vienes tarde, ya te perdiste el discipulado. Ya así como una mesa, ya le falta una patita, ¿será que le podemos poner a esa mesa que está llena de cosas? Si le faltara una pata, ¿le podríamos poner cosas? ¿Qué le va a pasar a la mesa? O a la silla, ¿te sentarías en una silla con 3 patas? ¿Qué te pasaría? Te caes, ¿verdad? Y te vas a lastimar. Y entonces, parte de ese crecimiento que tiene la iglesia, esperamos que tú vengas temprano para que tengas el discipulado de 9 a 10. Porque entonces, cuando vengan problemas a tu vida, ¿qué dice la sabiduría? Cuando vengan problemas a tu vida y tú vas a buscarme, no te voy a pegar, porque cuando debiste haber adquirido el conocimiento, no lo tuviste. Cuando venga el tentador y te tiente, vas a reprobar como Adán y Eva. Y viene el tiempo de adoración, ¿no? Y adoramos de 10 a 11, la predicación, los cantos, y de ahí el tiempo de compañerismo también es tan importante como es la adoración, como es el discipulado. Y tenemos un tiempo para poder platicar nuestros problemas, nuestros propósitos de año nuevo, y ayúdanos a orar por esto, porque para eso estamos, para orar los unos por los otros. Ayúdanos a orar, hermano, y agradecer a Dios, y bueno, el compañerismo. Y de ahí el miércoles el evangelismo. Bueno, no puedo venir el miércoles al evangelismo porque trabajo, porque estudio. Bueno, busca intencionalmente repartir un folleto en la semana, una Biblia, compartir a Cristo a alguien. Si no puedes venir el miércoles, bueno, hazlo tú de una manera personal. Y bueno, hay otra que me gusta mucho, cómo estudiar la Biblia, cómo ministrar. Es cuando tú agarras un libro y lo estudias, se llama libro por libro. Analizas, observas, interpretas la aplicación, qué explicación tiene, qué ilustración, qué aplicación para mi vida. Digamos, agarro el libro de Ruth, tiene 4 capítulos y me enseña que debo ser una persona virtuosa. ¿Cómo? Trabajando, una de ellas, interesándome por las demás personas. Y entonces, si de los 12 puntos que sacamos del libro de Ruth, que ya estudiamos el libro de Ruth y sacamos 12 puntos, espero que te hayas quedado con uno, ¿no? Una de ellas es trabajar. Ruth trabajaba de sol a sol y no andaba pensando, ¿no? Porque mente vacía oficia del diablo, y la pereza es la madre de todos los vicios. No estar haciendo te hace pensar, estás en tu casa, estás pensando en una tontería, ponte a limpiar la casa y arreglarla, vete a trabajar, y todos esos pensamientos y toda esa negatividad y toda esa preocupación y todo ese estrés que tienes de estar pensando puras cosas negativas, se van a ir. Pero si te pones a trabajar, si te ocupas. Pero si estás, no, te vas a venir malos pensamientos. Ahora, en la escuela dominical estaremos estudiando la Biblia sistemáticamente que Jesús enseñó. Eso lo enseñó Jesús, ¿no? ¿Cómo predicar? Eso es por una parte, cómo enseñaba Jesús, ¿no? Sus 3 ministerios de Jesús: enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Cómo vamos nosotros a aprender? Por medio de los temas. Ahora, ¿cómo predicar? Porque Jesús iba predicando el evangelio del reino. ¿Cómo lo hacía Jesús? Primero lo hizo a grandes audiencias, ¿no? Llega, está en el bautismo, se va al desierto, regresa y dice que se subía a la barca porque se subía a la barca porque no era mucha la gente, eran miles de personas. Y vamos a ver en Mateo capítulo 5 y 6 que está en el monte de las bienaventuranzas y es mucha gente.
Pero después cuando Él dice, yo soy el pan de vida, la gente deja de seguirlo y ya su ministerio se vuelve más personal. Y va con Nicodemo, Nicodemo llega a Él. Después la samaritana. Y después Jesús tuvo más encuentros personales con Pilato, con Herodes, que con grandes multitudes. Generalmente asociamos a Jesús, su ministerio, con miles de personas, ¿no? Y como que debemos de predicar a la gente en Tigres, ahí en la Universidad de Tigres, en el Estadio Tigres o en el Estadio de los Rayados. Y creemos que el ministerio es grande, pero cuando estudias el ministerio de Jesús, resulta que el 80%, cuando Él presentaba el Evangelio, lo hacía de manera personal. Se sentaba y platicaba con las personas, ¿no? Cuando le habla a Lázaro, cuando le habla a sus discípulos, y cuando está cenando con los fariseos, y lo de Marta, que de mujer. Y bueno, y tú analizas toda la vida de Jesús, y es de manera personal. Y Dios espera que tú te puedas tomar un café con tu vecino, una coquita, no sé, y compartir el Evangelio con tu familia, con tu pariente, con tu mamá, con tus hijos, con tus nietos, y lo hagas de manera personal con tus hijos. No necesariamente tienes que estar en un auditorio, venir y detrás de un púlpito y predicar. Así es como Jesús lo hacía, y entonces lo vamos a hacer de manera personal. Hoy tenemos esta meta de tener 12 personas, estar orando intencionalmente por 12 personas en las hojitas y procurar presentarles el Evangelio. Ya tenemos un propósito como año nuevo. Y ahora, ¿cómo sanaba? Jesús iba enseñando, predicando y sanando. ¿Cómo sanamos nosotros a otras personas? Dios usa diferentes formas para sanar a las personas. Como Ana, Dios lo hace orando. ¿Se acuerdan que Ana era infértil? Y estaba orando en el templo y dice que derramaba su espíritu sobre Dios y decía, Señor, concédeme el deseo de tener un hijo. Y después por ahí Elí pensó que estaba borracha y dice, ya digiere tu vino, estás toda borracha, ¿qué viniste a pedirle al templo de Dios? Dice, no, Señor, no estoy borracha, es que soy infértil, tengo una enfermedad, por favor quiero. Y dice que Dios te conceda el tener un hijo. Y entonces, ¿cómo sanamos parte de las enfermedades? Orando. Si a una mujer infértil Dios la sanó, digo, no sé si aquí hay alguien que estaba orando por algo así, ¿verdad? Por un milagro prácticamente. A veces tenemos una tos, una infección en el estómago, tenemos problemas en la vida y pues orando, ese es el primer paso, orando. Ahora, también ayunando. Ya vemos que Cristo ayunó y enfrentó al enemigo. Cuando Esther, el pueblo judío, iba a ser masacrado, porque habían hecho una ley que iban a matar a todos los judíos, lo que hace Esther, ayuna durante 3 días y 3 noches, porque tenían un gran problema. Bueno, tú tienes un gran problema, ayuna, ¿no? Nínive, cuando Jonás iba predicando arrepentidos, porque el Señor va a mandar dentro de 3 días, si no se arrepienten, Dios va a mandar fuego y ceniza como Sodoma y Gomorra y los va a destruir. Y aunque Jonás no quería, y nada más fue diciendo arrepentidos, porque Dios va a tener, ni ganas tenía Jonás de predicar, pero él, y no es porque quería, es porque lo llevaban, ¿se acuerdan? Se lo llevaban a la fuerza. Y decía, arrepentidos, arrepentidos. Igual, Nínive estuvo 3 días y 3 noches ayunando y orando, y Dios le perdona el pecado. Entonces, ayunar es otra forma en que Dios puede ayudarnos con los problemas y con las enfermedades que puedas estar enfrentando. El medicamento, digamos, ¿podemos usar medicamentos? Sí, podemos usar medicamentos para poder, porque ahí yo sé que hay doctrinas y hay iglesias, no sé si sean cristianas, pero algunas doctrinas que creen que no uses medicamento porque eso es pecado, Dios, pura oración. No, Dios permite. Cuando vemos el buen samaritano, ¿qué es lo que usa el buen samaritano para sanar las heridas del que había sido asaltado? Usó aceite y vino, los mezcló y sanó sus heridas. ¿Se acuerdan? Y entonces podemos usar medicamentos y de la tecnología que Dios utiliza a través de los doctores. Sí podemos usarla. Nada más pedirle, Señor, ayuda y bendice este medicamento para que pueda hacerme bien, sabiendo que proviene de la mano de Dios. Doctores, ¿podemos usar los doctores? O hay quienes dicen, no tienes que ir a los doctores porque eso es pecado. No, sí, vamos confiadamente a los doctores. Lucas, el médico, ¿sí o no era médico? Y él ejercía su profesión como médico. Jesús reconoce la profesión cuando dice, Jesús mismo usó la analogía. Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Es decir, si tú estás enfermo, digo, si tienes tu seguro social o tuviste, o si tienes país particular, si no, hay similares, ¿no?
Vas con similares, pagas tus 60 pesos, te checan y ya te dan un medicamento. O la farmacia del ahorro, ¿no? Para no hacerle publicidad a ninguna franquicia. Pero usas el medicamento, pero sabes que Dios ha dado sabiduría a los hombres. Y ese don de sanación algunas veces la tuvo Pablo, otras veces no. Porque cuando Pablo pudo sanar, sanaba a paralíticos, a cojos. Cuando llegó a la isla y sanó al gobernador, al papá del gobernador que tenía disentería, y lo sanó. Pero otras veces, ¿te acuerdan de quién era Epafrodito? Que dice que estaba con él en la cárcel casi a punto de morir. Pero en ese entonces el don de sanación que Pablo tenía no estaba activo. Era cuando Dios quería. Porque entonces a veces Pablo tuvo gente enferma a su lado y no pudo sanarla porque no él dependía de él. Era cuando Dios quería. Entonces nosotros oramos por la sanación de los hermanos. Oramos por el hermano Miguel que sanara, pero fue la voluntad no sanarlo y llevárselo. Entonces también Dios a veces es una enfermedad para muerte por disciplina o una enfermedad para gloria de Dios, que Dios va a sanar a la persona y va a hacer un milagro. Ahora también Dios puede sanar milagrosamente. Cuando lo hace, hay muchos ejemplos, voy a nada más tomar uno. Cuando Moisés, cuando igual el pueblo estaba desobediente y rebelde, y empiezan a quejarse de Moisés y del desierto y del agua allá en el desierto, cuando estaban vagando por 40 años, y Dios manda serpientes y muerde al pueblo y levanta un asta de bronce. Moisés dice: el que crea en esta vara con una serpiente enrollada va a ser sanado. Hubo gente que no quiso creer. Hubo gente que dice: no, yo voy a ir con el doctor a ver que me dé un antibiótico. Se murió. Y otros creían: no, pues yo no soy tan pecador, y creen en sus obras: no soy tan malo, soy buen esposo, buena esposa, y piensan que es por obras, y tal vez Dios tenga misericordia, pero Dios le dice: cree en la serpiente, y la gente que creyó fue sanada. Pero tiene un ejemplo de ser sanado. La mayor enfermedad que tiene la humanidad es el pecado, y por causa del pecado hemos de morir y hemos de entrar a la condenación eterna. Pero si y ahora fue levantado esa serpiente que simboliza a Cristo, es un símbolo. No es que matamos adorando, no es que Moisés iba a hacer adorar a la gente, porque estaba dando una enseñanza que apuntaba a Cristo y la cruz, que iba a ser levantado para testimonio, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se ha levantado de todo el mundo, y en los 205 países que hay en el mundo les dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida, arrepiéntete y cree. Nadie puede decir: nunca escuché de Cristo. Algunos amamos su nombre y otros menosprecian el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo ayudar a sanar a las personas? Ministrándolas, escuchándolas, orando por ellas, compartiendo el pan, compartiendo lo que tenemos, y poder ayudarlos a sanar de todas sus dolencias. También es un ministerio que Dios nos ha dado: enseñar, predicar y sanar. Entonces, concluyendo, porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. Primero, ¿cómo? Conociendo las Escrituras. Segundo, porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. ¿Cómo? Discipulando. Y tercero, porque eres hijo de Dios, tú debes ser un pescador de hombres. ¿Cómo? Ministrando. Vamos a ponernos de pie y a terminar en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque somos hijos tuyos, debemos ser pescadores de hombres. Ayúdanos en este año, como propósito de año nuevo, a traernos un pececito del mundo, Señor. Danos, Señor, de tu gracia para poder conocer las Escrituras. Lo primero que tenemos en el primer escalón es tener conocimiento de tu palabra, para poder después ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos, y para poder ministrarles y servirles, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer todo tipo de peces, Señor: atunes, barracudas, tiburones, ballenas. Señor, tú conoces a las personas, hombres, mujeres, sabios, ignorantes, ricos, pobres, incrédulos, creyentes. Señor, ayúdanos, Señor, y pon en nuestro corazón el propósito de año nuevo de ganar un alma para Cristo. Tenemos como meta compartir el Evangelio todos los miércoles. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de manera activa. Ayúdanos, si no podemos venir los miércoles, por lo menos una vez al mes, Señor, de las 12 personas que tenemos en nuestra lista. Ayúdanos a hacerlo de manera intencional, a estar orando por esas personas,
y, Señor, ser valientes, Señor, y tener ese denuedo que solamente tú puedes darnos. Danos ese valor, cualquier temor, quítalo de nosotros, cualquier duda, ayúdanos a hacer firme la vocación para la cual nos has llamado, para ser pescadores de hombres. En Cristo te lo pedimos. Amén.